Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. La gloria y la honra sean solo a ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de toda honra, Señor, de toda gloria. Padre, tu palabra dice que es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el único y sabio Dios, el Dios omnipotente, el Dios de misericordia, el Dios de amor, de justicia, el Dios que no ha cambiado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tomes el control de este culto, Señor. Mira a mis hermanos, mira mi vida, Señor. Estamos delante tuyo, Señor. Reconocemos que tu Espíritu Santo es el que nos redarguye de todo pecado, Señor. Quita de nosotros toda distracción, toda preocupación, todo aquello que nos impida, Señor, que podamos escuchar tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a poder ser ese instrumento de bendición, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. En este día me ha tocado compartir sobre cuando los hijos se van de la casa, ¿no? Y como decía el hermano Steven, muchos que están aquí han experimentado ya cuando los hijos han tenido que dejar el hogar, ¿no? En este caso, cuando los hijos se han casado, ¿no? Hace poco se casó nuestro hermano Benjamín y ha sido una experiencia para nuestra hermana Erika y nuestro hermano Israel porque se cumple, ¿no? Los hijos en algún momento se van de la casa, ¿no? Entonces, así como ellos, también muchos de nosotros hemos salido de nuestros hogares cuando hemos decidido ya casarnos. Entonces, vamos a ver ahora qué implica cuando los hijos se van del hogar, ¿no? Es bíblico que los hijos salgan de la casa y formen su propia familia, ¿no? Veía en la Biblia, hay historias donde habla de Jacob, ¿no? Jacob se fue de su casa, pero no se fue de su casa porque se había casado o se iba a casar, sino porque hubo un conflicto entre él y su hermano, ¿no? Su hermano lo quería matar y su madre dice que lo mandó a casa de su tío, ¿no? Ese no es un ejemplo de cuando un hijo se va del hogar, ¿no? En el contexto de hoy en día, la influencia, la corriente de estos tiempos nos quiere enseñar de que un hijo se puede ir de la casa porque se quiere independizar, o también los hijos se van de la casa muchas veces cuando están en un estado de rebeldía, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es cuando los hijos se van de la casa porque ha llegado el tiempo en el que tienen que dejar a su padre y a su madre, su familia, para formar una nueva familia, ¿no? Entonces, vamos a leer en Génesis 2:24. Muy bien, dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, está establecido que el hombre, ¿no?, el hijo, en algún momento dejará el hogar para unirse a la que será su futura esposa, ¿no? Deja su familia para formar una nueva familia. Entonces, esto implica el matrimonio, ¿no? Para unirse a una persona implica dejar, ¿no? Ahí dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esa palabra dejar implica muchas cosas, ¿no? Dejar físicamente, ¿no? Ya no vas a estar con tus padres, ya no vas a vivir bajo su propio techo, bajo el mismo techo de ellos, pero implica que ahora tú vas a tener tu propia familia. Se acabó la vida de solteros para ambos, ¿no? Y ahora ellos empiezan una vida nueva como esposos. Entonces, entenderemos ese mandato de que tenemos que dejar padre y madre, ¿no? Muchos de nosotros, aún en esta cultura nuestra, siempre he escuchado a través de los años y lo he vivido porque soy hermano, el número 9, ¿no? De 10. Y cuando ha tocado esto de que mis hermanas se han ido casando, el cordón umbilical, si así le queremos poner, no se ha roto, ¿no? ¿A qué me refiero con el cordón umbilical? La relación entre el padre, entre la madre y el hijo, ¿no? Muchas veces que aun cuando el hijo ya salió del hogar, ya está casado, ya formó su propia familia, muchas veces la madre todavía está influenciando en su relación, en su matrimonio, ¿no? Entonces, dice que ese cordón umbilical es no solamente emocional, sino que muchas veces también económico, ¿no? Y eso era a lo que me refiero cuando les decía que lo he vivido, ¿no? Porque muchas veces ya mis hermanas no vivían con nosotros, pero venían de visita y de alguna manera le pedían a mi madre porque no les alcanzaba para la pensión del colegio o porque no tenían quizás para un pago que tenían que hacer. Y siempre había eso, ¿no? Y mi madre en ese momento le prestaba, ¿no? Le daba una vez, le daba 2 veces, y se hacía, como se dice, un círculo vicioso, ¿no? El cordón umbilical no se rompía, ¿no? O sea, no se habían independizado del todo. Seguían allí los préstamos, seguían allí el tema emocional, el afecto, que pobrecita, mi hija no tiene, tengo que ayudarla. Y a veces, en el tiempo que ya yo trabajaba y era soltero, mi mamá también me decía, Ronald, mira, que préstame, ya yo después te devuelvo. Y obviamente era mi hermana, ¿no? Pero
tiene sentido eso de que cuando uno ya se casa, todavía sigue manteniendo ese cordón umbilical, ¿no? De que en vez de tú, ahora que tienes tu propia familia, tienes tu esposa, ahora tú tienes que proveer para tu casa, ahora tú tienes que velar por tu esposa, por tus hijos, sigues todavía dependiendo de mamá o de papá. Entonces, vamos a ver en la palabra dejar qué significa, ¿no? Porque muchas veces también podemos entender como que dejar padre y madre es ya, me casé y ya mi papá, mi mamá, que se olviden de mí. Ya yo cumplí, ya yo estuve allí 25 años, ya ahora ya voy a hacer mi familia, por si acaso yo no tengo nada que ver ya con ustedes, ahora yo tengo mi familia, tengo que ver por mi familia y nada más. No, esa palabra dejar no significa abandonar a los padres o descuidar a sus padres, sino esa palabra es salir del lugar. ¿Por qué? ¿Por qué significa que no es abandonar a los padres ni descuidar a los padres? Porque tenemos en Éxodo 20:12 el mandamiento que Dios nos dio. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios le dice a los hijos que deben honrar a su padre y a su madre. ¿Hasta cuando se casan? No. El honrar padre y madre es para siempre. Mientras están en vida, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, si tenemos ese mandamiento de parte de Dios, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y ya nos hemos casado, y la palabra de Dios nos manda que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y hay una promesa. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, dice, tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, este dejar no es no volver nunca más a ver a tus padres, no visitarlos, no velar por ellos, no preocuparte en qué necesidades tienen tus padres. Y si están enfermos, pues acudir a ver a tus padres, ¿no? No significa dejar en el sentido de irse tampoco lejos, lo más lejos que puedas. Porque hablando de esto, del sentido de la relación del cordón umbilical que nunca se rompe, tú puedes estar lejos, aún puedes estar en otra provincia, puedes estar en otro país y aún todos los días llamar a papá, a mamá para darle las preocupaciones, los problemas que tienes, que no te va bien con tu esposa y muchas cosas que pueden perturbar a tus padres en vez de que tú puedas más bien afrontar ahora tu relación, ¿no? Entonces, ese dejar supone que la relación con los padres ya no es la misma ya. Antes, tú vivías bajo el techo de tus padres y tenías que obedecer lo que tus padres te decían. Ahora, tú ya no eres ese niño, ya no eres ese jovencito que necesitaba que tus padres te den la dirección, haz esto, no hagas esto, tráeme esto. No, ya ahora tú estás fuera de tu hogar, ahora la relación con tus padres es muy diferente.
Luego también tenemos que al dejar padre y madre, al dejar a tu padre y a tu madre, la relación entre tú y tu esposa se hace una relación prioritaria. Ya no es tu relación primordial con tus padres, sino tu relación con tu esposa es una relación prioritaria. Y en esto, muchas veces, yo recordaba, ¿no? Las Navidades. Era un tema complicadísimo, ¿no? Mi mamá me decía, tienes que pasarla acá. Y yo le decía, sí, sí, sí. Pero por dentro yo decía, yo no creo que Carmen quiera que yo la pase donde mi mamá. Pero bueno, pues, ¿no? Yo no le decía nada a mi mamá, ¿no? Pero ella, tienes que venir, que siempre lo hemos pasado acá. Y mi mamá no se daba cuenta, o creo que sí se daba cuenta, pero igual me pedía que tenía que pasarla ahí con ella, ¿no? Gracias a Dios, y tengo que reconocerlo, Carmen iba donde yo iba, pues, ¿no? Yo le decía, vamos a pasar donde mi mamá, ya vamos. Regresábamos después de las 12 a la casa. Nunca vi en mi suegra o en mi suegro que se ponían caras o que por haber ido a la casa de mi madre a pasar la Navidad, bueno, que haya ocasionado problemas, ¿no? Bueno, es lo que yo veía. Pero eso, ¿qué tocaba? Que yo tenía que estar con mi esposa, ¿no? Obviamente yo me iba con Carmen a la casa de mi madre, pero quizás el tener esa prioridad era poder yo consultar con mi esposa y ver qué cosa es lo que íbamos a hacer, ¿no? Ya con los años decidíamos un año con tu mamá, un año con tu mamá, así, ¿no? Pero miren cómo es tan fuerte ese tema del que se habla, de que aun cuando uno sale de su hogar, sales de tu casa, sales de tu familia, bajo la tutela de tus padres, ya no estás bajo la tutela de tus padres, pero aún sigue ese cordón umbilical allí, ¿no? Y eso es algo que yo lo cuento porque venía a mi memoria, ¿no? O sea, y he visto en otros matrimonios que eso era un tema de discusión, pleito, y bueno, acababa mal, ¿no? ¿Qué más? Ese dejar significa que ya no dependes del afecto solamente de tus padres. Ahora, ese afecto que te da tu esposa es el afecto que el hombre prácticamente necesita de su cónyuge, ¿no? Cuando la Biblia dice que mejor es dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, porque hay del que esté solo, dice, ¿no? Ese es el ánimo de tu esposa, el ánimo de tu esposo, para alentarse, para compartir las cosas que puedan pasar juntos, ¿no? Y lo otro es el dejar padre y madre significa dejar todo. O sea, salir de la casa de tus padres significa que tú dejas todo, ¿no? Y eso es algo que aun cuando tú tienes que dejar todo porque vas a empezar una nueva familia, vas a empezar una nueva relación, vas a empezar un mundo nuevo, porque ahora ya no está papá y mamá que te van a ayudar, que te van a planchar la ropa, que te van a cocinar, que te van a hacer tu plato favorito. Ahora están tú y tu esposa. Es muy diferente a como cuando estabas con papá, con mamá y que te hacían quizás todo porque quizás trabajabas y la mamá se encargaba de hacer todos los quehaceres, ¿no?
Entonces, esto es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Hablo de todos nosotros como hijos cuando hemos salido del hogar de nuestros padres. Aquí hay muchos hermanos que todavía no experimentan eso porque sus hijos son pequeños. En mi caso, yo he salido de mi casa, de la casa de mis padres, pero todavía no he experimentado el que alguna de mis hijas salga de mi casa porque se va a casar, porque va a formar su familia. Pero esto de aquí me ayuda bastante porque verdaderamente puedo ver cómo Dios ha diseñado, ¿no? Que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, formar su familia, su prioridad ya no son sus padres, ahora es su esposa. No es que los va a abandonar a los padres, no es que los va a descuidar, no es que va a dejarlos por completo, no. Significa que ahora él es la cabeza de su familia y como tal tiene que llevar adelante su familia. Entonces, para ver más cómo es esto de que los hijos cuando salen de la casa, ¿no? Ahora que nuestro hermano Benjamín ya se casó, ¿no? Ya salió de su casa, ¿no? Pero hay un texto en la Biblia, en el Salmo 127, perdón. Ciento 27:3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Dios nos ha dado una herencia. Nos ha dado los hijos, ¿para qué? Para que los maltratemos, para que los dejemos cuidando con otras personas y nos vayamos nosotros a divertir a la calle y que hagamos nuestra vida y que en algún momento digamos, ay, no lo soporto. He escuchado también eso. Así he escuchado, hermanos. No lo soporto. Hace unas horas nomás estaba en San Juan del Lurigancho y le pregunté a una clienta que su hija estaba pintando en el piso y le digo, wow, qué bien, le digo, que esté entreteniéndose haciendo su pintura. Ay, esta es una malcriada, me dice, prefiero que esté allí. Y yo le digo, ¿y una nomás tiene? Sí, ¿para qué más? Y con esta que es una malcriada. Y comenzó a hablar de su hija, ¿no? Entonces, Dios dice que nuestros hijos son una herencia que Él nos ha dado. Y como tal, ¿qué debemos hacer con esa herencia que Dios nos ha dado? La Biblia también dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no es cierto? Entonces, esa herencia que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que cuidarla. Los hijos, como hemos escuchado muchas veces, son nuestros hijos, pero a la vez son de Dios. Dios nos ha dado a nuestros hijos. Los hijos son una bendición. Pero podemos ver que la tarea de los padres en este texto
lo explica de que los hijos deben ser cosa de estima, dice, y tienen que ser como saetas en manos del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Todos hemos tenido nuestros hijos. Yo a los 25 años, mi esposa dio a luz a Camila, ¿no? 25 añitos. No sabía cambiar pañales, no sabía cómo se preparaba el biberón, no sabía nada, hermanos. De verdad, honestamente. Pero sí ayudaba, ojo. Ayudaba a bañar, ayudaba a comprar los pañales, todo. Ayudaba. Ayudaba en algo. No me desentendía del tema. Ahí estaba yo. Entonces, si los hijos son una herencia, ¿por qué a veces lo vemos como una carga? Si la Biblia dice que son herencia de Jehová, son cosa de estima, el fruto del vientre, dice. ¿Por qué muchas veces decimos que nuestros hijos son una carga? Son un impedimento, dicen muchas mujeres, también lo he escuchado, lo digo porque lo he escuchado, no lo invento. Ay, yo hubiese sido tal cosa si no hubiese tenido a este. Que les impidió, dice, que estudiaran, que surgieran, que fueran adelante. Pero la palabra de Dios nos enseña, herencia de Dios son los hijos. Y esa herencia, Dios va a demandarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ¿qué hicimos con nuestros hijos? Si los instruimos en su palabra, si los amamos, si los cuidamos, si los protegimos, si velamos por ellos, Dios nos pedirá cuentas. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si son herencia de Dios nuestros hijos, ¿qué requiere entonces? Que nosotros, como padres, le demos nuestro tiempo, ¿no es cierto? No solamente nuestro tiempo, nuestro afecto, no solamente nuestro afecto, el cuidado, y ellos puedan, a través de nosotros, que vivimos la fe como padres, le enseñemos a nuestros hijos cómo se debe andar en los caminos del Señor. A través de la Biblia, a través de nuestra vida, porque si nuestros hijos nos ven que nosotros no damos un buen testimonio como creyentes, como hijos de Dios, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros influenciar en nuestros hijos? Y allí también hago un alto y muchas veces somos de tropiezo, ¿no? Para que nuestros hijos busquen al Señor, para que nuestros hijos amen al Señor. Somos de tropiezo, digo, porque muchas veces son nuestros hijos, vamos a decir, los que pagan los platos rotos cuando estamos enojados, cuando estamos airados, cuando nos fue mal en el trabajo, cuando estamos prácticamente con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pagan los platos rotos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer como padres? Padre, madre, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros, a nuestra manera, en nuestra sabiduría, ¿vamos a poder instruir a nuestros hijos? ¿O tenemos que ir a la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios nosotros podamos enseñar a nuestros hijos los principios bíblicos, los valores, cómo deben comportarse, que Dios es un Dios real, que Dios ve todo lo que hacen, que no se debe de mentir,
que si vas a un lugar no debes de tocar nada porque son cosas ajenas. Es enseñarles e instruirlos en la palabra, pero también en la vida cotidiana, porque es los valores en la familia donde los padres enseñan a los hijos cómo deben de vivir. Entonces, nosotros necesitamos orar. Los padres que tienen hijos pequeños, los padres que tienen hijos jóvenes, los padres que tienen hijos adultos, siguen orando por sus hijos. No es que tú ores solamente cuando están pequeños. En la parte de atrás está nuestra hermana Rosario, el pastor Carlos, y ellos tienen sus hijos, y ellos siguen orando por sus hijos, siguen orando por sus nietos, y es algo que Dios demanda de nosotros, que oremos por nuestros hijos, por nuestros familiares, que oremos unos por otros. Entonces, ¿son una bendición los hijos? Sí. ¿Reconocemos que nuestros hijos son un regalo de Dios? ¿Reconocemos que son un regalo de Dios? Que es Dios quien te ha encomendado a tu hijo, sea hombre, sea mujer, para que lo puedas criar, para que lo puedas amar, para que lo puedas cuidar. Debemos ser conscientes de que la palabra acá dice, herencia de Jehová son los hijos. Yo muchas veces lo he leído ya, pero hoy día sí lo estaba meditando. Y a veces uno deja que los hijos, en algún momento, bueno, pues, si lee la Biblia o no lee la Biblia, si va a la iglesia o no quiere ir a la iglesia, si se viste como quiere, bueno, pues es su vida ya. Herencia de Jehová son los hijos. Y es nuestra responsabilidad como padres, como madres, instruirlos en los caminos del Señor, enseñarles, formarlos, que nuestros hijos tengan esos principios bíblicos, dejar ese legado. Si tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe, quisieras que tus hijos sigan ese legado de vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo la ley de Dios. ¿O simplemente te conformas o nos conformamos con que ya yo voy a la iglesia, si mi hijo no quiere ir a la iglesia, que no vaya a la iglesia? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si es herencia de Jehová nuestros hijos, nosotros debemos de orar y consultar a Dios. ¿Qué cosa es lo que debemos nosotros influenciar en nuestros hijos? ¿No? Una de las cosas que hace unos días conversaba con una señora que es cristiana también y me contaba que su hija de 15 años le gustaba tocar el órgano, ¿no? Y que ella me cuenta que su esposo anda un poco desanimado, no quiere ir a la iglesia. Cuando va con ella y se regresa antes de que acabe el culto. Y ella me decía, no sé qué pasa con mi esposo, pero el otro día llega a la casa, la ve a mi hija tocando el órgano y le dice, ¿qué cosa haces tocando ese órgano? ¿Qué vas a sacar con eso? Y dice que esta niña está practicando en el ministerio de alabanza. Y la niña automáticamente dejó de tocar el instrumento y se fue a su cuarto. Han pasado los días y la señora le pregunta a su hija, hija, ¿y por qué ya no tocas tu órgano? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar con eso? Miren cómo nosotros como padres
podemos influenciar negativamente en nuestros hijos. Y eso es un ejemplo. Muchas veces nosotros nos atrevemos a hablar a nuestros hijos de otras circunstancias que los llevan también a que ellos digan, ¿para qué voy a la iglesia? Mira cómo es el hermano tal, mira a este hermano, mira aquel, mira aquellos. Y colaboramos en que nuestros hijos rechacen la palabra de Dios y piensen de que más bien en la iglesia son igual que en todo lugar. Entonces, nuestra labor es, nosotros debemos colaborar como padres en instruir a nuestros hijos, en enseñarles la palabra de Dios, darles amor, protegerlos, cuidarlos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? No lo vamos a lograr por nosotros mismos. Nadie por sí mismo puede hacerlo, porque esto es una tarea difícil. Criar hijos es difícil. Criarlos en el temor del Señor es difícil, pero si tú estás bien en los caminos del Señor, afirmado, te esfuerzas por vivir una vida de santidad, vives una vida genuina, vives la fe, pues Dios es el que va a hacer la obra en el corazón de cada uno de nuestros hijos, para que nuestros hijos sean formados conforme al carácter de Cristo. Y eso es algo que muchas veces también dudamos de eso, ¿no? Como testimonio les digo, a veces me ha costado creer que las cosas van a ser diferentes. Me ha costado pensar de que algo va a cambiar en mis hijas. Yo soy mucho de ver qué luces da de que está bien espiritualmente. Yo digo, ya, me está acompañando, ya, está bien, está bien. No me quiere acompañar, está mal, está en pecado, está mal, está mal. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes de que con nuestras actitudes podemos entorpecer la relación de nuestros hijos con Dios. Y eso es algo que particularmente yo, leyendo esto, entendía de que muchas veces fallamos en nuestro intento de querer hacer las cosas bien, que nuestros hijos se afirmen, que nuestros hijos conozcan al Señor, que sean fieles al Señor. Muchas veces hacemos las cosas mal. Pero cuando dice que son nuestros hijos como saeta en manos del valiente, dice, esa saeta es una flecha, ¿no? Y esas flechas las hacían con unas ramas y las cortaban de tal manera que estaban preparadas para poder usarlas como flechas. Literalmente, esto nos enseña que los padres deben de preparar a sus hijos para lo que se viene, para la vida, para una vida de fe, para una vida con Dios, no una vida sin Dios, para una vida que refleje el carácter de Cristo en ellos. Y por eso es que dice, son como flechas, son como saetas. Y obviamente dice que estos guerreros tenían que lanzar esas flechas y dar en el blanco, ¿no? Apuntar de tal manera que tenían que dar en el blanco. Pero para eso no lo podían hacer con una flecha. Llenaban, dice, la aljaba de varias flechas. Había un comentario que hablaba de que muchas veces se dice de que
tenemos que tener un montón de hijos. Ahí está la bendición. Pero ¿de qué nos sirve tener varios hijos si no nos vamos a preocupar por formarlos en los caminos del Señor? No serviría de nada. Porque una de las cosas que nosotros debemos hacer es ocuparnos de cada uno de ellos. Ocuparnos de nuestros hijos, sean hombres, sean mujeres, mientras están en nuestro hogar. Una vez que nuestros hijos salen del hogar, ya tú no puedes imponer a tus hijos, pero sí puedes aconsejarlos. Todo padre puede aconsejar a su hijo sabiamente y el hijo tendrá que entender que el consejo de su padre viene de parte de Dios. Entonces, esto de que es el guerrero dice que lanzaba la flecha, literalmente es la formación que nosotros damos a nuestros hijos una vez que nuestros hijos salen de nuestro hogar, salen a la sociedad, salen al trabajo, salen y se exponen ante cualquier situación, y es allí donde nuestros hijos deben de demostrar que verdaderamente son personas que han sido formados en lo espiritual. Cuando nosotros participamos de algunas reuniones, tú vas a algún lugar, vas al mercado, vas, no sé, a un lugar X, tú te das cuenta por los niños que corretean, por los jóvenes que están allí fumando, tomando, 15, 16 años, tú dices, ¿quién será su padre? ¿Cómo puede ser posible que estén en la calle? Así, nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que nuestros hijos den ese testimonio ante la gente, ante la sociedad, de que han sido formados bajo los principios de Dios, principios bíblicos, principios espirituales. Esto de lanzar una flecha, dice que el guerrero tenía que ser muy hábil, ¿no? Tenía que tener la habilidad para poder dar en el blanco. Ese dar en el blanco es que todo padre pueda cumplir con esa tarea de formar a su hijo y de poder encaminarlo en lo que Dios manda, que nosotros vivamos una vida de fe, una vida en la cual el mundo vea nuestras vidas y puedan conocer a Dios a través de nosotros, ¿no? Dice que una de las características era lanzarla con fuerza para que llegue lo más lejos. Todos nosotros como padres queremos que nuestros hijos estudien, se superen, que formen su familia, que tengan su casa, que puedan de alguna manera, si se quiere, lograr lo que nosotros no hemos logrado, ¿no? Entonces, eso es algo que está en todos nosotros como padres. Y Dios demanda que nosotros preparemos a nuestros hijos. Por eso, el título es Cuando los hijos se van del hogar, ¿no? Cuando un hijo se va del hogar, tiene que salir preparado. No es fácil salir al mundo, a trabajar, a enfrentarse con las circunstancias
que suceden todos los días, con la corriente de este mundo, con las ideologías. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad grande, pero si lo hacemos con la ayuda de Dios, vamos a poder tener esa satisfacción de que nosotros hemos trabajado y no hemos trabajado en vano. En el Señor nada es en vano. Tú te dedicas a tus hijos a leer la palabra de Dios con ellos, les dejas una tarea de que lean una porción de la Biblia, en la noche lo vuelves a leer con ellos, al momento de acostarte con ellos, haces una oración, lo acostumbras a que hagan la oración. Esos niños o esos adolescentes van a ir aprendiendo, van a ir sembrando esa relación con Dios. Entonces, hablábamos en antes de que tenemos que dejar un legado, ¿no? Ese legado es que nuestros hijos sigan. La labor es que nuestros hijos sigan el camino de la fe que nosotros hemos seguido. Y que por más que nosotros muchas veces los veamos a nuestros hijos desanimados o los veamos que de repente no quieren hacer nada de las cosas espirituales, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren ir a la iglesia. Mira, hermano, hay un versículo en la Biblia que dice, ¿no? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? ¿Acaso se ha agravado el oído de Jehová? No. Dios está presto a ayudarnos. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a cómo discipular a nuestros hijos, cómo enseñarles la palabra de Dios, cómo entrenarlos a nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres de oración, para que ellos puedan ser temerosos de Dios, Dios te va a ayudar, porque Dios está presto. Termino con esto. Me encontré con una anciana como a las 4 de la tarde. Yo entro a todos los mercados. Yo tenía 10 soles y la anciana vendiendo caramelos. Y yo la veo y digo, le quiero colaborar, pero tengo 10 soles, o sea, no creo que tenga vuelto. Y entré en una lucha y se me estaba acercando y yo me desvié y me salgo del mercado, me voy al auto, me siento y llega la anciana a una vereda frente a mí y se sienta y se pone a llorar. Y yo dije, no ha vendido, por eso está llorando. Me bajo y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Me duele la columna, me dicen. Todos los días tengo que caminar para vender mis caramelos. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposo? Tengo 3 hijos. Ninguno me valora. Yo no estoy inventando, ¿ah? Así me dijo, ninguno me valora. Solo la mayor me visita de vez en cuando. Los demás viven su vida. Yo ni sé cuánto gano, cuánto ganan ellos. Y yo le digo, te quiero colaborar, le digo, ¿cómo te llamas? Inocencia. ¿Qué edad tienes? 66 años. 66 años. Y la mujer estaba toda sucia, con una ropa deprimente. Y yo le digo, ¿y por qué crees que tus hijos no te visitan? Y ella me dice, quizás porque hemos sufrido mucho. No teníamos para comer y yo tenía que salir en las noches
y los dejaba. He descuidado a mis hijos. Y yo le decía, pero mujer, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo no voy a creer? Mi Señor camina todos los días conmigo. Por Él es que estos dolores a veces desaparecen, porque yo le pido a Él que me quite este dolor para poder seguir trabajando. Él es mi Señor. Y yo le digo, ¿tú eres creyente? Claro. Mira, mujer, le digo, yo te vi adentro y te esquivé y me vine al carro y tú sales y te sientas acá. Es que el Señor no se duerme. Él sabe quién me podía ayudar. Alabado sea el Señor. Yo le digo, mira, mujer, ¿tú conoces al Señor? Sí, lo conozco. Yo he leído mi Biblia. Yo camino con el Señor, me dice. Mis hijos no me visitan, mi familia no me visita, pero el Señor anda conmigo. Y eso es una gran lección. Porque, hermanos, a veces he escuchado que hay hijos ingratos, que se olvidan de los padres, malos hijos, que los han engreído al punto de que los han hecho egoístas. Y aquí el Señor lo que nos enseña es que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que ellos, cuando sean viejos, dice, no se aparten de su camino, que honren a su padre y a su madre y que los preparemos, que es una tarea que tenemos que hacer todos nosotros. Ninguno se excluye. Todos nosotros tenemos que hacer esa tarea. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos nosotros cumplir con esa labor, ¿no? Es una gran labor en la cual nosotros no podemos ser ajenos a lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido perdón, Señor. Padre, tu mano no se ha cortado, Señor, para salvar. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que no se cansa, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por hablarme, por hacerme entender, Señor, que tengo una responsabilidad con mis 3 hijas, Señor. Gracias por hacerme entender, Señor, que debo prepararlas, Señor, a cada una de ellas, que el día que ellas salgan de mi hogar, Señor, sea para que ellas den testimonio también de fe, Señor, de que te conocen, de que creen en un Dios vivo, en un Dios real, Señor, un Dios omnipotente. Te doy gracias, Señor, y te pido también por mis hermanos, Señor, para que ellos también se esfuercen, para que por medio de tu gracia, Señor, tú les des fuerza, les des sabiduría para que ellos puedan criar a sus hijos, Señor, bajo el temor tuyo, Padre Santo. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Cristo. Oh Espíritu Santo, sigue hablándonos, Señor. Háblanos, Señor, y redargúyenos, Señor, si en nuestros hogares no estamos cumpliendo con nuestro deber, Señor. Gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.